Validadero Artístico es un proyecto pedagógico experimental para las prácticas artísticas y las relaciones sociales. Lo experimental lo vemos desde el juego, desde el encontrarnos con otras dinámicas diferentes a las tradicionales dentro de la educación. Específicamente es un proyecto destinado a generar una pedagogía paralela a la pedagogía que se da normalmente en las universidades privadas o públicas de este país y que tiene como tarea acercar a las artes y al entendimiento de las artes, al pensamiento, a gente interesada que esté relacionada con las artes o que no lo esté. Digamos, una de las pedagogías esenciales que se plantearon fue caminar, el hecho de caminar y recorrer el territorio. Siento que caminar me ha dado la posibilidad de darme cuenta que no hay un fin, o sea que no tengo una finalidad en este momento y que esto es tan solo un proceso de todo el camino que me falta por recorrer, ¿sí? Entonces como que siento que es un recorrido eterno, ¿sí? O sea que además no termina ni siquiera con la muerte de uno, sino es un recorrido que va a existir durante muchos y muchos y muchos siglos y miles de años, porque caminar es un poco la tarea que nosotros tenemos aquí en el mundo. Es como un poco deambular, a veces queremos saber a dónde llegar, a veces no es importante saber a dónde estamos llegando, sino también estamos un poco sorprendiéndonos y encontrándonos con eso que nos brinda también la naturaleza. Normalmente cuando a ti te hablan de una institución, tú haces a un edificio, y cuando te hablan de una institución donde no existe ese edificio, pues tratamos de plantear eso como una pedagogía. También salirnos del salón de clases, del aula o del espacio o el cubo. Yo cada vez me voy dando cuenta desde un lugar como estos, donde lo único que encuentro es una vegetación que también cumple una cotidianidad y tiene una cotidianidad más hermosa. Entre el agua, el sol, el viento. La cotidianidad nosotros la planteamos desde nuestro diario vivir. Nosotros nos han condicionado y han construido de alguna manera nuestra cotidianidad. Entonces cuando planteamos como postdoctorado las artes cotidianas, pues quisimos un poco empezar a enfocarnos o a entender esa cotidianidad en la que nos encontramos todos nosotros. La primera intervención que hicimos fue autoconstrucción de un campus. ¿Cómo se autoconstruye un campo? Pues abriendo caminos. Y entonces empezamos a generar los caminos, que son como los lugares que han recorrido. Decidimos hacer el aula para un doctorado y la idea era poder tener un techo para poder hacer las clases. De ahí a que lográramos tener el techo, pues duramos bastante tiempo, porque pues obviamente todo esto era sin dinero y era como unas mingas, podríamos llamarlas, donde veníamos como el grupo de estudiantes y nos internábamos aquí por 15 días, un mes, y aquí trabajábamos con un grupo de amigos, de artistas y de estudiantes. Y lo otro, que es el convivir acá y vivir acá, ¿sí? O sea, cuando tú te metes en una selvita, tienes que tener una carpa, tienes que mirar a ver cómo te haces la comida entre todos, pues empieza a haber también como una autonomía, ¿sí? Y una forma de trabajo colectivo que me parecía interesante. Y también lo que uno le genera alrededor, que es también una afectación, ¿no? O sea, el solo hecho de caminar, nosotros ya estamos generando un daño solo por generar el camino. Entonces, cómo esos caminos también tienen que tener un diálogo con su entorno. Creo que este espacio nos muestra eso, un sitio donde hay unos recorridos y donde se trata de cuidar al máximo esa vegetación que por más que tenga 30 años y que por más que este lugar antes fuera un desierto, pues ya no lo es, ¿no? O sea, ya en este momento se convirtió en un lugar de vida, un lugar de alojamiento también para muchos seres que habitan acá y que, digamos, con la obra Hidroituanguito podríamos pensar que la construcción solo de eso mató a muchos, hormigas, arañas, muchos líderes sociales de este pequeño territorio. Y si pensamos en eso como escala de la zona centro de la región, y lo pensamos como escala del país, y lo pensamos como escala del mundo, y lo pensamos como escala del universo, del sistema solar, de todo lo que nos rodea, pues creo que es maravilloso ver lo pequeño que somos, pero también lo importante que nuestras decisiones son a nuestro alrededor.
Esto, digamos, es como parte del resultado del trabajo que se hizo en mitad de año de los cursos libres. El planteamiento era los cursos libres en anarquía y naturaleza, con énfasis en territorios pedagógicos y caminares colectivos. ¿De dónde llegó ahí? De la experiencia que les estaba contando previamente, de estar acá y entenderme acá y ver cómo se daban como todos los procesos con los artistas que venían, con los amigos, con la gente, con los cercanos, y darme cuenta que muchos de los procesos que estábamos generando desde este lugar pues terminaban muy relacionados al concepto anárquico, ¿sí? El concepto de anarquía. Esa relación con la naturaleza pues es algo que pues no es como un cliché, sino más una cuestión necesaria. Lo que ha hecho la sociedad y el sistema neoliberal en que vivimos es alejarnos todos constantemente de la naturaleza. Entonces, desde las mismas suelas de los zapatos que nosotros tenemos ya nos están distanciando de nuestro contacto con la naturaleza. En el fondo creo que ese es el verdadero problema de esta sociedad, en el que nosotros no logramos dialogar con la naturaleza, sino pensamos que la podemos explotar una y otra vez para nuestro beneficio. El planteamiento que se intentó con estos cursos libres era irse por esa línea donde nosotros entendamos como conceptos claros de anarquía y donde pues cada uno pueda producir lo que se le dé la gana en este lugar. Es sintetizar todo un proceso de 3 años más o menos, de investigaciones, de trabajar colectivamente, de pues mirar a ver como sitios que nunca habíamos recorrido, un poco también como más didácticas, no tan formales. Para mí el Validadero es como una institución pirata de educación artística que sirve para entender el trabajo colectivo y para poder construir utopías, ¿sí? Si nosotros nos quedamos y nos estandarizamos nuestra actividad artística, pues inevitablemente lo que vamos a estar haciendo es satisfaciendo los gustos estéticos de los mismos que nos ponen las leyes que nos joden a nosotros. Yo creo que eso es como seguir en una monarquía y pues creo que el arte por eso es que no cambia. Somos esclavos de la cotidianidad de otros. Otros han impuesto nuestra cotidianidad y con este postdoctorado lo que nosotros intentamos es transformarlo, cambiarlo. Entonces creo que pues nada, este es el proyecto que se planteó de Salón, un proyecto pedagógico que surgió desde que se planteó la decanatura y después de que ese proyecto de la decanatura terminó en el Validadero artístico. Entonces como que tomar la pedagogía, más no la educación, como una ruta o un camino, es lo que nos ha ayudado, digamos, a plantear este observatorio artístico regional y a argumentarlo desde las expediciones artísticas. Cuando nosotros planteamos el término de pedagogía experimental, pues el solo hecho de pensar la pedagogía ya es una experimentación. Entonces, cuando creamos el Validadero con la intención de dar un título falso, pero un título falso donde el estudiante o la persona interesada sabe y conoce que va a recibir ese título falso. ¿Por qué? Porque ese título falso no es falso, es una obra de arte realizada por un artista, en este caso invitado por el proyecto del Validadero, para realizar este título. Cuando nosotros planteamos lo de los títulos universitarios o planteamos como esa validación de los títulos universitarios, estamos tratando de plantear también una burla frente a esto. Estos títulos obviamente no tienen ninguna validación ni en el Ministerio de Educación ni en el Ministerio de Cultura, porque no le interesa tener ese tipo de validación, porque la validación o la pedagogía o la educación está en uno, no está en un diploma, no está en un papel, no está en un certificado, digamos, que la sociedad te impone o te implanta para poderte decir tú eres algo. Nosotros ya somos conscientes que el proceso, que la misma experimentación, que la pedagogía experimental nos da la posibilidad de tener los títulos como personas, no como objetos ni como papeles.